Julián Valdés, el magnate de 30 años, sintió el aire helado de la revelación cuando la humilde limpiadora, a la que segundos antes había condenado al olvido, le clavó la mirada y con una voz que era un susurro de verdades ancestrales, le espetó. El polvo más denso, joven Valdés, no es el que cubre los muebles de su oficina, sino el que ciega. Los ojos de quienes heredan fortunas sin conocer las sombras que ocultan sus cimientos, unas sombras tan oscuras y persistentes como el mismísimo nombre Valdés. El Ara Montes, a sus 68 años, era una sombra más en los relucientes pasillos de Valdés Global, un conglomerado cuya torre de cristal se alzaba como un monumento a la arrogancia, en el corazón financiero de la ciudad. Cada mañana, antes de que el sol acariciara los rascacielos con sus primeros rayos dorados, el Ara ya estaba allí, su silueta diminuta enfundada en un uniforme gris desgastado por incontables ciclos de lavado, las rodillas de su pantalón un poco más finas en los puntos de contacto con el frío mármol. Sus manos, nudosas y curtidas por décadas de fregona y detergente, contaban historias que ninguna boca se atrevería a pronunciar. La historia de una vida dedicada al esfuerzo invisible, a recoger los despojos de una sociedad que valoraba el brillo superficial por encima de la esencia. Sus ojos, sin embargo, eran el verdadero portal a su alma, pozos profundos de una sabiduría que pocos se molestaban en reconocer. Tras ellos se ocultaba una mente prodigiosa, una memoria fotográfica que había sido la envidia de sus colegas en su vida anterior como archivista jefe de una de las bibliotecas más prestigiosas del país. Pero esa vida, y con ella la dignidad y el reconocimiento, se habían esfumado años atrás, disueltas en la implacable marea de deudas médicas acumuladas por una enfermedad terminal que arrebató a su nieto, su única luz y razón de ser, tras la temprana partida de su hija. Ahora, la sociedad la veía como una simple señora de la limpieza, un gasto más en la vasta ecuación de una empresa. El Ara se movía con una eficiencia casi imperceptible, un susurro de tela y el eco de sus pasos discretos. Su entorno inmediato era el de los rincones olvidados, las esquinas donde se acumulaba el polvo que nadie veía, la suciedad bajo las mesas de caoba pulida, donde se sellaban tratos multimillonarios. Los empleados de Valdés Global pasaban a su lado sin verla, como si su existencia fuera una molesta necesidad que el ojo prefería obviar. Los más jóvenes, recién salidos de la universidad, la miraban con una mezcla de lástima condescendiente y desprecio velado. Susurraban chistes sobre la señora que limpia, las manchas de café que no deberían estar ahí, o se quejaban de su lentitud, sin notar la meticulosidad con la que cada pasada de su paño borraba las huellas de su propia prisa. El Ara escuchaba todo, cada comentario despectivo, cada risa ahogada, cada mirada que la atravesaba sin reconocer su humanidad. El nudo en su garganta se apretaba un poco más con cada uno de esos encuentros, un dolor silencioso que resonaba en lo más profundo de su ser. A veces, algún empleado, absorto en su móvil, la empujaba levemente sin siquiera disculparse, solo un murmullo irritado. Ella, con la misma inescrutable calma, se hacía a un lado, su cuerpo menudo absorbiendo la brusquedad como la tierra absorbe la lluvia, dejando que la humedad de la humillación se filtrara hasta sus huesos. Soy invisible, pensaba a menudo, mientras sus manos, tan callosas y marcadas, se aferraban a la escoba como a la única herramienta que aún le concedía un propósito, una forma de seguir adelante. Observaba los relojes de lujo en las muñecas de los ejecutivos, los trajes impecables que prometían éxito y poder, y contrastaba la opulencia visible con la pobreza oculta de sus propios bolsillos, apenas suficientes para cubrir el alquiler de su modesto apartamento en un barrio periférico, donde el eco de la soledad se amplificaba en el silencio. Su mente, sin embargo, era un universo de conocimiento,
capaz de recitar pasajes enteros de filosofía clásica o analizar la simbología oculta en obras de arte renacentistas, mientras sus dedos frotaban con esmero una mancha de café con leche. Esta dualidad era su carga y su refugio, un secreto que mantenía celosamente guardado, un tesoro que la sociedad había despreciado por completo. Julián Valdés, por su parte, era la personificación de todo lo que el Ara observaba y, en silencio, analizaba. A sus 32 años, se había convertido en el CEO de Valdés Global, un imperio que había heredado de su abuelo, un hombre de negocios legendario, y de su padre, un inversor astuto y frío. Julián era un espécimen pulcro, su cabello oscuro siempre cortado con precisión de cirujano, sus trajes hechos a medida por los sastres más exclusivos de Londres. No caminaba, desfilaba por los pasillos, su presencia imponente, una máquina de eficiencia y de números. Sus ojos, de un azul gélido, escaneaban el entorno en busca de cualquier imperfección, cualquier indicio de ineficiencia o gasto innecesario. Para Julián, el valor de una persona se medía en su productividad, en su capacidad para generar beneficios, en su contribución directa al balance final. Todo lo demás era desechable. Su oficina en el último piso era un santuario minimalista de cristal, acero y madera de nogal, con una vista panorámica de la ciudad que él sentía que le pertenecía por derecho. Allí, las interacciones eran fugaces, directas, sin espacio para la emoción o la divagación. No levantaba la voz, sino que proyectaba una autoridad contenida que era más intimidante que cualquier grito. Sus manos, finas y elegantes, nunca habían tocado el polvo ni el esfuerzo. Cuando se refería a los empleados de bajo rango, lo hacía con un tono distante, casi clínico, como si hablara de recursos inanimados. Optimización, reestructuración, reducción de costes, eran las palabras que poblaban sus discursos, y detrás de ellas se escondía el inminente despido de muchos. La empatía era un concepto ajeno a su diccionario corporativo. Había oído hablar de la vieja limpiadora, un reducto de tiempos pasados, y ya había decidido su destino. El día que la suerte de Lara pendía de un hilo, el ambiente en la Torre Valdés era inusualmente tenso. Corría el rumor de una nueva ola de recortes de personal, y el silencio en los pasillos, que solía ser un murmullo constante de actividad, era ahora un presagio. Julián, en su oficina, revisaba una hoja de cálculo con la lista de empleados a despedir, su ceño ligeramente fruncido no por el peso de la decisión, sino por la imperiosa necesidad de justificar cada centavo. Sus ojos se detuvieron en la categoría personal de mantenimiento, y su mirada se posó en el nombre Elara Montes. 68 años, masculló para sí mismo. ¿Una jubilación cercana? ¿Qué valor añadido aporta esta persona, más allá de un gasto obsoleto? Pensó en el dinero que se ahorraría y se sintió satisfecho con su pragmatismo. El asistente de Julián, un joven nervioso llamado Marco, con el sudor perlado en la frente, llamó a la puerta de Elara en la sala de descanso de los empleados. «Señora Montes, el señor Valdés quiere verla en su oficina, ahora mismo». Elara, que estaba sorbiendo un té de hierbas que ella misma traía de casa, sintió un escalofrío. Sabía lo que significaba esa llamada. Había visto a otros entrar y salir de esa oficina con los ojos vidriosos, los hombros caídos y el alma rota. «Ha llegado mi turno», pensó, y una punzada de tristeza, no por sí misma, sino por la cruda injusticia del mundo, le apretó el pecho. Su corazón, a pesar de la quietud externa, comenzó a latir con una cadencia más rápida, un tamborileo sordo que solo ella podía escuchar. Las manos, que solían temblar ligeramente al sostener la taza, se mantuvieron firmes. Era el momento de enfrentar una vez más la indiferencia del poder.
Cruzó los pasillos, cada paso resonando con la dignidad que ninguna uniformidad o desprecio podría arrebatarle. Al llegar al último piso, el aire era diferente, más enrarecido, saturado de poder y de un lujo que casi olía a pulcritud química. Marco la guió hasta la puerta de caoba, sus nudillos repicando suavemente. La voz de Julián, seca y sin matices, los invitó a pasar. El ara entró, su figura pequeña casi tragada por la inmensidad de la oficina. Los ventanales de suelo a techo ofrecían una vista vertiginosa, y por un instante se sintió una mota de polvo más en esa inmensa maquinaria. Julián, sentado detrás de su escritorio de cristal, ni siquiera se molestó en levantar la vista inmediatamente. Continuó revisando un documento, como si la presencia de el ara fuera una interrupción menor en su agenda. El ara lo observó, notando el brillo de sus gemelos, la forma en que sus dedos golpeaban suavemente la superficie del escritorio. La impaciencia se esconde tras la pretensión de ocupación, pensó el ara, una vieja máxima de su abuela. Cuando finalmente Julián levantó la cabeza, sus ojos azules la escanearon sin reconocimiento, como si ella fuera un objeto más a clasificar. «Señora Montes», dijo, su voz plana, desprovista de cualquier calidez. «Estamos en un proceso de reestructuración para optimizar la eficiencia y reducir costes. Su puesto ha sido identificado como redundante. Agradecemos sus servicios, por supuesto, pero a partir de mañana sus servicios ya no serán necesarios. Marco le entregará los papeles». Dijo todo aquello sin una pizca de emoción, como quien recita un informe. No había pausas, ni siquiera un atisbo de la más mínima consideración humana. El ara se mantuvo erguida, sus ojos profundos fijos en los de él. En su interior no había sorpresa, solo una tristeza profunda. «Ya veo». Su voz fue un hilo, pero firme, no quebradiza. El frío de la oficina parecía calarle hasta los huesos, pero no el frío externo, sino el de la indiferencia. Un nudo en su garganta comenzó a formarse, apretándole, pero ella no parpadeó, no mostró la menor señal de la tormenta emocional que se gestaba dentro de ella. Su corazón martilleaba en sus sienes, el sonido de la injusticia resonando con cada latido. ¿Redundante? ¿Gastos innecesarios? ¿Era eso lo que su vida había llegado a ser? ¿Un número más en una hoja de cálculo, descartable? El desprecio en sus palabras, aunque sutil, era un dardo envenenado. Ella había entregado años de su vida, y todo se reducía a una línea en un presupuesto. Una ola de indignación, contenida por años de silencios y sumisión, comenzó a crecer en su interior. No era rabia, no era ira, sino una furia helada contra la ceguera y la crueldad de quienes solo veían la superficie, quienes vivían en burbujas de cristal, ignorando las raíces de su propia existencia. Miró a Julián, a ese joven magnate que lo tenía todo, que creía poseer el mundo, y en ese instante, en una fracción de segundo que se estiró en la eternidad, las palabras que su alma había estado acumulando durante décadas se abrieron paso. No eran un ruego, no eran una queja, eran una verdad innegable. Y así fue. Mientras Julián extendía una mano para que Marco se acercara con los papeles del despido, el ara, sin que se le pidiera, sin que él esperara una sola palabra, levantó la mirada y con una voz que era un susurro de verdades ancestrales, le espetó la frase que el destino había aguardado. El polvo más denso, joven Valdés, no es el que cubre los muebles de su oficina, sino el que ciega los ojos de quienes heredan fortunas sin conocer las sombras que ocultan sus cimientos, unas sombras tan oscuras y persistentes como el mismísimo nombre Valdés. Julián se detuvo en seco. Su mano se quedó suspendida en el aire, y su ceño, antes ligeramente fruncido por la concentración en la eficiencia, se arrugó ahora con una mezcla de sorpresa e irritación.
¿Cómo se atrevía esa mujer, esa insignificante limpiadora, a hablarle con esa autoridad, con esa insolencia velada? Quiso responder con una reprimenda cortante, con la orden inmediata de que saliera de su oficina y de su vista. Pero algo en la mirada de Elara, una calma perturbadora, una profundidad que nunca había visto en los ojos de nadie, lo detuvo. No era la mirada de una subordinada, ni de una suplicante. Era la mirada de alguien que sabía algo que él no. ¿Qué está diciendo, señora Montes?, preguntó, su voz con un deje de impaciencia, pero también con una curiosidad que, a su pesar, empezaba a picarle. No era miedo, no aún. Era la molestia de ver su impecable mundo corporativo, interrumpido por una voz que no pertenecía. La frase de Elara resonó en el amplio espacio, un eco que parecía no querer disiparse. Los cimientos, las sombras, el nombre Valdés. Él había crecido con la historia oficial de su fortuna, la visión de su abuelo, la expansión inteligente de su padre. Una historia de éxito inmaculado. ¿Qué sombras podía haber? Era absurdo. Completamente ridículo. Sin embargo, a medida que los días pasaban, la frase se incrustó en la mente de Julián como una astilla invisible, una que no dolía de inmediato, pero que irritaba constantemente. En sus reuniones de la junta directiva, en las conversaciones con sus ejecutivos de mayor confianza, incluso en sus momentos de ocio, la voz serena de Elara y sus enigmáticas palabras regresaban, un eco persistente. Él se esforzaba por ignorarlas, por racionalizarlas como la divagación de una anciana, quizás resentida por su despido. Es su forma de desahogarse, una última patada, se decía a sí mismo, pero la semilla ya estaba sembrada. Una noche, mientras revisaba unos documentos antiguos en la oficina, preparándose para una próxima fusión, tropezó con una carpeta con el rótulo Valdés, Proyectos Fundacionales. Era un archivo de su abuelo, don Armando Valdés. Se suponía que eran los primeros planos y registros de los edificios originales de la compañía. Sin embargo, al hojearlo, encontró un plano de un terreno que no le sonaba, un lote enorme en las afueras de la ciudad, un lugar que hoy era un centro comercial. Las fechas no cuadraban con el inicio oficial de Valdés Global. Y entre los papeles notó una pequeña carta manuscrita, doblada y casi oculta, con una caligrafía ajena a la de su abuelo. La firma era ilegible, pero la fecha era muy antigua. La carta mencionaba irregularidades en la adquisición y tierras despojadas. Julián rió. Seguro un pleito de tierras antiguo, nada relevante. Pero la frase de Elara, sobre las sombras en los cimientos, regresó con una fuerza inusual, apretándole el pecho con una incomodidad creciente. Aquella pequeña carta, un detalle insignificante para cualquiera, se convirtió en el hilo de Ariadna que lo conduciría a la verdad. La incredulidad inicial se mezcló con una punzada de algo parecido a la inquietud. Su escepticismo era feroz. No podía ser que su intachable linaje empresarial tuviera algo oscuro, pero la persistencia de la señal, la forma en que su mente volvía una y otra vez a esas palabras de Elara, no le permitía ignorarlo. Sus pensamientos internos se desbocaron. ¿Y si había algo más? ¿Y si lo que creía saber de su familia era solo una fachada, una narrativa cuidadosamente construida? La sola idea le provocaba una mezcla de repulsión y de una extraña fascinación. Era la curiosidad de un científico que, al ver una anomalía en un experimento, no puede resistirse a investigarla, aunque sepa que el descubrimiento podría ser desagradable. Esta chispa de duda, este diminuto grano de arena en la perfecta maquinaria de su existencia, empezó a rascarle el alma. La determinación, inicialmente nacida de la necesidad de desmentir a Elara y reafirmar su propia superioridad, empezó a transformarse, sutilmente, en una búsqueda genuina de la verdad,
impulsada por una inquietud que, aunque aún no lo reconocía, era el preludio de un profundo desasosiego moral. La investigación se convirtió en una obsesión para Julián, un laberinto en el que cada hilo tirado revelaba una maraña más compleja. No podía admitir que la frase de una limpiadora lo había puesto en ese camino. Al principio lo disfrazó como una auditoría histórica de la empresa, una forma de entender mejor los orígenes para proyectar el futuro. Pero las horas que dedicaba a esta tarea, a menudo hasta altas horas de la madrugada, iban mucho más allá de cualquier justificación corporativa. Su elegante oficina se transformó en un cuartel general de investigación. Los documentos antiguos, las cartas amarillentas, los registros notariales de hace décadas se apilaban sobre su escritorio de cristal, borrando el brillo pulcro que tanto lo caracterizaba. El polvo de los viejos archivos, con su aroma a papel envejecido y tiempo olvidado, se adhería a sus finos trajes y al aire de la oficina, un contraste irónico con la imagen impoluta que proyectaba. Comenzó por los archivos corporativos, un vasto océano de información que él, en su prisa por la modernidad, nunca se había molestado en explorar a fondo. Encontró más menciones de las tierras periféricas, pero siempre con nombres de empresas fantasmas o de testaferros desconocidos. Las transacciones eran legítimas en apariencia, pero carecían de los detalles que Julián, con su agudeza para las finanzas, sabía que deberían estar ahí. Sentía la frustración de golpear contra un muro de opacidad. ¿Qué ocultan estas cifras? Swing se preguntaba, mientras el zumbido constante de su computadora, donde cruzaba datos y buscaba coincidencias, se convertía en la banda sonora de sus noches solitarias. Sus momentos de desesperación eran palpables. A veces se levantaba de su silla, furioso, y golpeaba el cristal de la ventana, contemplando la ciudad que se extendía bajo sus pies, preguntándose si había algo de verdad en la frase de Elara o si solo estaba persiguiendo una quimera. «No puedo dejar que una anciana me robe la paz», se repetía, pero la inquietud ya había arraigado. Una de las pistas cruciales lo llevó a un pueblo rural, a varias horas de la ciudad, donde su abuelo había iniciado algunos de sus primeros proyectos inmobiliarios. Decidió ir en persona, vestido de manera discreta, presentándose como un investigador independiente, interesado en la historia local. Era una fachada, claro, pero le permitía indagar sin levantar sospechas. El aire allí era distinto, más denso, cargado de memorias y de una pobreza que no era la misma de la periferia de la ciudad, sino una pobreza que se sentía heredada, arraigada en la tierra. Recorrió los campos, habló con ancianos del lugar en pequeños y desvencijados bares, escuchando sus historias, algunas de ellas fragmentadas y llenas de amargura. Le contaron sobre la expropiación de tierras a familias campesinas hace décadas, tierras que luego fueron vendidas a grandes inversores de la ciudad, por sumas irrisorias, con amenazas veladas y procedimientos legales dudosamente legítimos. «Fue el abuelo Valdés el que se quedó con todo», le dijo un anciano con ojos cansados, sin saber a quién tenía delante. El café que le ofrecieron tenía un aroma rancio, y el ambiente era denso, con las memorias de la injusticia. Julián sentía un nudo en el estómago, un sabor amargo en la boca. Su estómago se revolvía con la información, como si hubiera tragado polvo. Elara había susurrado sobre sombras en los cimientos, y ahora, en ese pueblo olvidado, Julián comenzaba a ver la mugre. La verdad, aunque dolorosa, se revelaba como un patrón. Su abuelo, el venerado fundador de Valdés Global, había construido parte de su fortuna sobre la miseria de otros, despojándolos de sus tierras mediante métodos cuestionables y, en algunos casos, claramente ilegales. La evidencia se acumulaba.
encontró viejos recortes de periódicos que reportaban disputas agrarias y protestas campesinas, artículos que habían sido convenientemente olvidados por la historia oficial de los Valdés. Los nombres de los abogados y notarios involucrados se repetían, algunos de ellos todavía vinculados a la red de contactos de su propia empresa. Su mente, habituada a las estrategias financieras complejas, ahora se dedicaba a desentrañar una red de engaños y abusos de poder. Volvió a su oficina con una pila de pruebas, su rostro demacrado por las noches sin dormir, sus ojos más oscuros, ya no solo gélidos, sino también perturbados. La frustración lo invadía. Cada vez que creía tener una respuesta, surgían 3 preguntas más. Un obstáculo tras otro aparecía en su camino. Archivos perdidos, testigos renuentes a hablar, puertas cerradas a su investigación. En un momento de desesperación, recordó un detalle. La limpiadora. Elara Montes. ¿Cómo sabía ella? ¿Era posible que sus palabras fueran más que una intuición? ¿Que fueran conocimiento? Decidió hacer algo impensable. Buscar a Elara. No fue fácil. Marco, el asistente, no tenía los datos de contacto más allá de su dirección y un número de teléfono que no respondía. Su orgullo se resistía a contactarla, pero la urgencia por entender lo que Elara sabía, lo que su frase había insinuado, superaba su arrogancia. Finalmente, localizó el modesto apartamento de Elara en un barrio obrero. Era un edificio antiguo, con la pintura descascarillada y un aire de abandono. Julián Valdés, el CEO de Valdés Global, tocó a la puerta de una anciana limpiadora, una acción que para su yo de hace unas semanas hubiera sido inimaginable, incluso humillante. Elara abrió la puerta, sus ojos, que siempre parecían contener una calma inquebrantable, se abrieron ligeramente con sorpresa al ver a Julián Valdés, su exjefe, de pie en el umbral de su humilde vivienda. No había en ella ni un atisbo de servilismo, ni de rencor, solo una curiosidad serena. «Señor Valdés», dijo, su voz tranquila como siempre. «Nunca pensé que lo vería por aquí». Julián, sintiéndose incómodo en el entorno desconocido y ajeno a su mundo de lujo, titubeó. «Señora Montes, yo necesito hablar con usted sobre lo que me dijo aquel día». Elara lo invitó a pasar con un gesto. El apartamento era pequeño pero impecable, lleno de libros viejos y recuerdos modestos. El aroma a hierbas y a papel antiguo inundaba el ambiente, un contraste con el aire aséptico de su oficina. Sentado en una silla de madera, Julián sintió por primera vez la punzada de la vergüenza. Le mostró las pruebas que había reunido, los documentos, los recortes, la carta de la que nadie sabía. Usted sabía. ¿Cómo lo sabía?, preguntó, su voz con un matiz de vulnerabilidad que rara vez se permitía. Elara lo escuchó pacientemente, sus ojos fijos en los documentos, sin necesidad de leerlos con detenimiento. «Joven Valdés», comenzó, su voz ahora un poco más melancólica. «Cuando uno limpia los rincones olvidados, no solo se encuentra polvo. Se encuentran secretos. Mi trabajo me llevó a todas las oficinas de esta torre durante muchos años, y en la oficina de su abuelo, y luego la de su padre, a veces dejaban documentos que no estaban destinados a ser vistos por nadie más. Una agenda olvidada, un plano que se había deslizado bajo un mueble. Detalles, pequeños detalles. Mi memoria siempre ha sido buena para los detalles, para conectar puntos, y cuando uno ve patrones, joven Valdés, no hay necesidad de que se lo confirmen». Hizo una pausa, tomando un sorbo de su té. Vi cómo el abuelo Valdés hacía donaciones a ciertos funcionarios locales. Escuché conversaciones fragmentadas sobre tierras que no querían ceder. Los documentos legales sobre esas expropiaciones nunca tuvieron sentido para mí,
incluso cuando yo era solo una limpiadora. Pero su frase, mi querido amigo, fue el detonante. Usted quería la verdad, y yo sabía dónde buscar. Julián se sintió abrumado. Esta mujer, que él había considerado insignificante, poseía una riqueza de conocimiento y una inteligencia aguda, disfrazada bajo la capa de la invisibilidad. Ella no lo había juzgado, simplemente había ofrecido una verdad que él, con su poder y recursos, había estado ciego para ver. «Ayúdeme, señora Montes», le suplicó, un ruego que le costaba un esfuerzo inmenso pronunciar. «Necesito limpiar esto, necesito saberlo todo». En ese momento, en la modesta sala de Elara, se forjó una alianza tan inverosímil como inquebrantable, un pacto entre el magnate y la limpiadora. Elara se convirtió en su aliada silenciosa, su consejera, su guía. A ella no le interesaba la venganza ni el dinero. Su motivación era la justicia, la vindicación de aquellos que habían sido olvidados. Le habló de una antigua colega, una historiadora jubilada llamada Clara Soler, que había investigado las transacciones de tierras de Valdés Global en los años 60, pero su investigación había sido silenciada y su carrera destruida. Ella lo sabe todo, y tiene los documentos que corroboran lo que encontró, le dijo Elara. Ha vivido con esa verdad a cuestas, esperando el día en que alguien tuviera el valor de escucharla. Julián, impulsado por una nueva determinación, buscó a Clara Soler. La anciana historiadora, una mujer de carácter fuerte y mirada incisiva, vivía recluida en una pequeña casa llena de libros y periódicos viejos. Al principio se mostró desconfiada, su escepticismo endurecido por décadas de desilusión. Valdés Global intentó arruinarme, joven. ¿Por qué debería confiar en un Valdés? Su voz era áspera, el eco de viejas batallas. Julián, contra todo pronóstico, se abrió. No habló como un CEO, sino como un hombre buscando la verdad. Le contó lo que había descubierto, la frase de Elara, su propia vergüenza, la sinceridad en sus palabras, la vulnerabilidad que emanaba de su normalmente impávido semblante, ablandó a Clara. Ella vio en él no a un Valdés más, sino a alguien dispuesto a confrontar el legado de su propia familia. Finalmente, con un suspiro de resignación y una chispa de esperanza en sus ojos cansados, Clara abrió un viejo baúl polvoriento. Dentro había cuadernos llenos de notas meticulosas, mapas detallados, copias de actas notariales, declaraciones juradas de campesinos despojados. Era la historia silenciada de la fortuna de los Valdés, documentada con una precisión que dejaba a Julián sin aliento. «Aquí tiene, joven, la verdad. Úsela bien», le dijo Clara, su voz ahora llena de una emoción contenida. Esta alianza, forjada en la desconfianza inicial y cimentada en la búsqueda de la justicia, se convirtió en un pilar fundamental para Julián. Pero mientras Julián profundizaba, las sombras de los cimientos empezaron a moverse. Su tío, Ricardo Valdés, miembro de la junta directiva y un hombre que había sido el principal beneficiario de las operaciones de su abuelo y de su padre, empezó a sospechar. Ricardo, un hombre corpulento de mirada calculadora, había notado el cambio en Julián, su aislamiento, sus ausencias inexplicables, el aura de preocupación que lo rodeaba. Un día, Ricardo confrontó a Julián en el pasillo, su voz baja pero llena de una amenaza apenas velada. «Estás husmeando en cosas que no te incumben, Julián. El pasado debe quedarse en el pasado. No querrás que el nombre Valdés se manche, ¿verdad?» Su mano, pesada, se posó en el hombro de Julián, un gesto que pretendía ser paternal, pero que se sentía como un agarre de hierro. Julián sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Su corazón comenzó a martillear. ¿Cómo lo sabía Ricardo? ¿Tan obvio era su investigación?
En ese momento, entendió que estaba en un juego peligroso y que los riesgos eran más altos de lo que había imaginado. La presión se intensificó. Documentos que Julián había fotocopiado de los archivos corporativos desaparecieron de su oficina. Su cuenta de correo electrónico recibió amenazas anónimas. Un día, mientras conducía a casa, un coche oscuro lo siguió de cerca durante varios kilómetros. La paranoia se apoderó de él. Las noches eran insomnes, llenas de la imagen de su tío Ricardo, de los rostros de los campesinos del pueblo, de la voz serena de Elara. Su monólogo interno era un torbellino de miedos y resoluciones. ¿Debo parar? ¿Es mi vida más importante que esta verdad? Pero cada vez que se hacía esa pregunta, la imagen de Elara, erguida y digna, y la memoria de las injusticias, lo impulsaban a seguir. No podía detenerse. No después de todo lo que había descubierto. La determinación se solidificó en una roca inquebrantable en su pecho. El miedo, que antes era una punzada, se transformó en una adrenalina fría que lo empujaba hacia adelante, hacia el inevitable enfrentamiento. Sabía que la verdad no se podía ocultar por siempre. El clímax llegó en la cumbre anual de Valdés Global, un evento de gala que congregaba a los inversores más influyentes, a la élite financiera y a la prensa especializada en el gran salón de eventos del hotel más lujoso de la ciudad. El ambiente inicial era de opulencia, de brindis con champán caro y de risas ensayadas. El salón, iluminado por inmensas arañas de cristal, brillaba con el oro y el mármol. Las copas tintineaban y el murmullo de las conversaciones importantes llenaba el aire. Julián Valdés, impecable en su smoking, parecía el anfitrión perfecto, la imagen del éxito. Ricardo Valdés, su tío, se movía entre la multitud con una sonrisa forzada, sus ojos escaneando el salón, una sombra de inquietud aún visible. Entre los invitados, discreta pero observadora, se encontraba Elara Montes, sentada en una mesa al fondo, invitada por Julián en secreto, su vestido sobrio contrastando con el derroche, pero su mirada serena y penetrante. Clara Soler estaba a su lado, la expectación contenida en el brillo de sus ojos. Cuando Julián subió al estrado, el murmullo se acalló. Las luces de los flashes de las cámaras parpadearon. Se esperaba el discurso habitual sobre los logros del año, las proyecciones de futuro, el optimismo inquebrantable. Pero Julián no empezó con las estadísticas. Su voz, que siempre había sido controlada, resonó con una solemnidad inusual. Estimados socios, inversores, colegas y amigos, comenzó, su mirada abarcando el vasto salón. Hoy no vengo a hablarles de números ni de proyecciones, sino de cimientos, de la verdadera base sobre la que se construyó Valdés Global. Hubo un murmullo de confusión. Ricardo Valdés, desde la primera fila, lo miró con el ceño fruncido, una alarma clara en sus ojos. Julián tomó una pausa dramática. Se sirvió un vaso de agua. Sus manos, aunque firmes, revelaban una ligera tensión. Desde hace meses, continuó, su voz bajando un tono, lo que obligó a todos a prestar aún más atención. He estado inmerso en una profunda investigación sobre los orígenes de nuestra fortuna familiar, sobre el cómo y el porqué de nuestra existencia. Y lo que he encontrado, mis queridos amigos, no se asemeja en nada a la historia que siempre se nos ha contado. Un silencio sepulcral cayó sobre el salón. Se oía el clic de los fotógrafos, el leve zumbido del aire acondicionado. Los rostros de los asistentes pasaron de la confusión a una mezcla de inquietud y expectación. Julián entonces, con un gesto firme, señaló la pantalla gigante detrás de él. Lo que apareció no fueron gráficos de crecimiento, sino imágenes antiguas, fotografías en blanco y negro de humildes campesinos, documentos legales amarillentos, mapas que mostraban parcelas de tierra con nombres tachados. Estos documentos,
explicó Julián, su voz ahora llena de una autoridad férrea. Demuestran que una parte significativa de la tierra sobre la que se construyeron las primeras grandes empresas de Valdés Global no fue adquirida de forma legítima, fue arrebatada. Tierras expropiadas a familias campesinas mediante engaños, amenazas y una red de abogados corruptos. Se valieron de la ignorancia, la pobreza y la desesperación de personas sin poder para construir una fortuna, capa a capa, sobre la base de la injusticia. Cada palabra era un martillo que golpeaba en el silencio. La reacción fue visceral, en tiempo real, como una onda de choque. En la primera fila, Ricardo Valdés se puso pálido. Un sudor frío perló su frente. Su boca se abrió y se cerró, incapaz de articular una palabra, su rostro contraído por una mezcla de incredulidad y furia descontrolada. Intentó levantarse, pero un colega de la Junta lo retuvo, susurrándole que mantuviera la calma. Los socios más antiguos, algunos de ellos con profundos lazos con el abuelo Valdés, se miraban con ojos muy abiertos, algunos con la incredulidad grabada en sus rostros, otros con una vergüenza apenas velada. Los murmullos comenzaron a extenderse como un incendio forestal. ¿Es esto verdad? Swing, ¿qué está diciendo? Zdrenia, su propio tío está allí. Julián no dio tregua. Presentó pruebas irrefutables, testimonios jurados de los descendientes de esas familias campesinas, extractos de cuentas bancarias que mostraban pagos a funcionarios gubernamentales implicados, y una carta autógrafa de su propio abuelo que aludía a acciones necesarias para asegurar los activos. La evidencia era aplastante. Un escalofrío recorrió la sala. La opulencia inicial se disipó, reemplazada por una atmósfera densa de shock y deshonra. Cuando Julián proyectó en la pantalla una foto reciente del humilde pueblo, comparándola con el rascacielos de Valdés Global, el contraste fue desolador. Hemos edificado un imperio sobre el sufrimiento de otros, declaró, su voz ahora cargada de dolor, y es hora de que esta empresa, y yo como su líder, asumamos la responsabilidad. Sus palabras eran concisas, firmes, llenas de una autoridad moral que nunca antes había poseído. El cambio de poder fue instantáneo, palpable. Ya no era el CEO arrogante, sino el valiente portador de la verdad. Las miradas, antes de admiración o sumisión, ahora eran de asombro y un respeto teñido de consternación. Ricardo Valdés finalmente se puso de pie, su rostro rojo de ira, y gritó: «¡Esto es una calumnia, Julián! ¡Una traición a tu propio legado!». Su voz temblaba, sus manos gesticulaban salvajemente, pero Julián, sin inmutarse, lo miró directamente a los ojos. «La verdad no es calumnia, tío. Es justicia». Y entonces la policía, que había sido alertada por Julián y se había mantenido discretamente en la periferia del salón, entró y se dirigió directamente hacia Ricardo y otros miembros de la Junta, algunos de los cuales ya estaban intentando escapar por las salidas. Las cámaras se encendieron con más fuerza. Los flashes estallaron. El caos se desató en el elegante salón, un torbellino de gritos, empujones y el sonido seco de las esposas. En el fondo, Elara y Clara se miraron, una leve sonrisa de satisfacción en sus labios. La vindicación había llegado. La caída de Ricardo Valdés y sus cómplices fue tan vertiginosa como dramática. La escena en el gran salón fue el titular de todos los noticieros y periódicos al día siguiente. La historia de la verdadera podredumbre en los cimientos de Valdés Global, ocupando portadas y abriendo telediarios. La imagen de Ricardo siendo escoltado por la policía, su rostro desencajado y sudoroso, se convirtió en el símbolo de la vergüenza corporativa. Las ramificaciones legales no se hicieron esperar.
La investigación, impulsada por las pruebas irrefutables presentadas por Julián y el testimonio detallado de Clara Soler, reveló una intrincada red de fraude fiscal, extorsión y despojo de tierras que se remontaba a las primeras décadas de la compañía. Se abrieron juicios en múltiples jurisdicciones y la familia Valdés, que había disfrutado de un aura de intocabilidad, se vio arrastrada por el fango de los tribunales. Las propiedades adquiridas ilegalmente fueron incautadas, los activos congelados, las cuentas bancarias de Ricardo y sus secuaces, vaciadas. El lujo al que estaban acostumbrados se desvaneció como una bruma. Ricardo fue condenado a prisión, y su nueva realidad era la de una celda compartida, el uniforme monótono, la comida insípida y el desprecio de los demás reclusos que habían seguido su caída en los periódicos. Su arrogancia se derrumbó, reemplazada por una desesperación visceral. Las escenas de su degradación eran brutales. De ser un hombre poderoso y respetado, pasó a ser una sombra de sí mismo, su mirada vacía, sus hombros encorvados. Los que antes lo reverenciaban, ahora lo evitaban. Sus antiguos socios de negocios cortaron todo vínculo. Sus amigos de la alta sociedad lo borraron de sus agendas. Su red de apoyo se desintegró, dejando al descubierto la fragilidad de su poder construido sobre la mentira. La bancarrota de su alma era más profunda que la de sus finanzas. Mientras los cimientos podridos de la antigua Valdés Global se derrumbaban, un nuevo edificio se alzaba, no de cristal y acero, sino de valores y de una integridad recién descubierta. Julián Valdés, habiendo sobrevivido a la tormenta de la verdad, emergió no solo como el líder de una empresa, sino como el arquitecto de un legado redimido. La transformación fue meteórica, tanto para él como para la compañía. Tras la exposición, Julián se dedicó por completo a sanar las heridas del pasado. Se declaró en quiebra personal para desprenderse de la fortuna manchada, y con una parte mínima de la empresa que había logrado sanear, se reinventó. Lo primero que hizo fue buscar a Elara Montes. La encontró en su modesto apartamento, como siempre, rodeada de sus libros. Julián no llegó con ofertas de dinero, sino con una propuesta que honraba su sabiduría. La nombró jefa del Departamento de Legado y Responsabilidad Social de la nueva Valdés Global, un puesto creado específicamente para ella, con una oficina en la renovada planta baja de la torre, llena de luz y libros. Ya no era la limpiadora invisible, sino la guardiana de la memoria y la conciencia de la empresa. Elara, inicialmente renuente a la formalidad, aceptó con una sonrisa serena. No era por el estatus, sino por la oportunidad de asegurar que la historia de la empresa fuera ahora una historia de verdad y justicia. El impacto del triunfo de Julián se extendió mucho más allá de los pasillos de Valdés Global. Usó la considerable riqueza que logró recuperar tras el saneamiento y la reestructuración de la empresa, no para el lujo personal, sino para el beneficio de otros. Creó la Fundación Montes Valdés, una organización dedicada a la restitución de tierras y a programas de desarrollo sostenible en las comunidades rurales que habían sido despojadas. La salud de la madre de Elara, que había estado delicada por años, mejoró significativamente gracias a los recursos que ahora estaban a su disposición, permitiéndole acceso a tratamientos de vanguardia. El hermano menor de Elara, que había soñado con estudiar arquitectura, obtuvo una beca completa de la fundación, abriendo un camino de oportunidades que antes parecía inalcanzable. Julián también se dedicó a reencuentros significativos. Una mañana, mientras entraba en un elegante evento social donde antes era una figura venerada, vio a Marina, una exasistente que solía mirarlo con admiración, pero que se había distanciado tras los escándalos. Ella lo observó con una mezcla de sorpresa y respeto, su rostro antes impasible, ahora ligeramente conmovido. «Julián», dijo,
su voz apenas un susurro. Él le sonrió, una sonrisa genuina, sin pretensiones. Marina, respondió, su voz cálida. La barrera entre ellos, una vez construida por el poder y la jerarquía, se había disuelto en la comprensión y el reconocimiento mutuo. La gente que antes lo subestimaba, ahora lo admiraba. El guardia de seguridad del hospital donde su abuelo había pasado sus últimos días, un hombre que siempre le había parecido insignificante, ahora lo saludaba con una inclinación de cabeza de respeto, sabiendo que Julián había elegido el camino de la verdad. Su nueva oficina, espaciosa y luminosa, no tenía el brillo frío del cristal, sino la calidez de la madera y la presencia de libros antiguos, un reflejo de su propia transformación. La paz interior, antes esquiva, ahora se asentaba en él como una brisa suave. La historia de Elara Montes y Julián Valdés se convirtió en una leyenda moderna, un recordatorio constante de que la verdadera dignidad no reside en las apariencias ni en el poder adquirido, sino en la integridad del espíritu y la valentía de enfrentar las sombras. La lección de vida aprendida resonó con cada nueva oportunidad creada, con cada vida transformada por la Fundación Montes Valdés. Demostró que el valor de una persona no se mide por su posición social o su riqueza, sino por la profundidad de su sabiduría, la fortaleza de su carácter y la capacidad de ver la verdad donde otros solo ven el brillo. El legado duradero de Elara, la limpiadora de almas, trascendió su propia existencia. Ella, que había sido una sombra, se convirtió en la luz que iluminó la oscuridad. Julián, el magnate, encontró la verdadera fortuna no en el oro acumulado, sino en la limpieza de su apellido, en la redención de su historia. Su historia fue un testimonio viviente de que, a veces, la voz más poderosa surge del rincón más humilde, y que el verdadero progreso comienza cuando nos atrevemos a limpiar no solo el polvo de los muebles, sino las manchas inmundas de la injusticia que se incrustan en el alma misma de una sociedad. Y así, Valdés Global, ahora rebautizada como Fundación Cimientos Verdaderos, se convirtió en un faro de esperanza, un ejemplo de cómo la perseverancia, la compasión y la inquebrantable búsqueda de la verdad pueden, de hecho, cambiar el mundo, una mancha a la vez.